Hola, muy buenos días. Perdón por la demora en empezar, tuvimos unos cuantos problemas técnicos. Gracias por aguardar. En esta ocasión le voy a presentar al doctor Martín Nieva, miembro del staff del Servicio de Gastroenterología de aquí del Hospital San Bernardo. Es médico gastroenterólogo y endoscopista del aparato digestivo y también forma parte de la Federación Argentina de Gastroenterología, FAGE. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, ¿sí? Para tocar este tema de vital importancia, digamos, lo que es la salud pública, en el cual vamos a ver por qué es un tema importante para tratar, ¿sí? Más que nada del campo gastroenterológico, qué justifica que haya un screening de cáncer colorectal, ¿bien? Y qué es lo último que se está, en qué materia se está avanzando en cuanto al screening para, obviamente, ser más efectivo con la pesquisa. Bien. Bien. Bueno, primero que nada, bueno, vamos a reconocer por qué es una entidad, una enfermedad que puede entrar en pesquisa, ¿sí? De acuerdo a qué es lo que justificaría que sea una enfermedad para pesquisa. Bueno, debe ser un problema de salud importante para el individuo y la comunidad. Ya vamos a ver los datos más nuevos que tenemos a nivel mundial y a nivel de Argentina en cuanto a la incidencia y mortalidad de la enfermedad, ¿sí? Debe existir un tratamiento aceptado o una intervención útil. Sabemos bien que siempre un diagnóstico realizado a tiempo, ¿sí? En forma precoz, digamos, tiene una intervención obviamente muy aceptada por el paciente, ¿bien? Antes de convertirse en una enfermedad avanzada, ¿bien? Tiene que haber recursos instalados disponibles. Bueno, hoy en día eh, es más fácil contar, digamos, con un endoscopio, un colonoscopio, con el test de sangre oculta en materia fecal, digamos, el cual está distribuido por casi todo el país, ¿sí? Y en grandes centros, está disponible, digamos. Más aún en la parte privada, pero bueno, en la parte pública también tenemos acceso, ¿bien? La enfermedad debe tener una fase latente, reconocible temprana. Se conoce la historia natural de la enfermedad, bien. Se sabe que el origen de todo esto son los pólipos, bien, de lo cual vamos a prestar mayor importancia. Debe existir una prueba o tamizaje aceptada por la población. Bueno, ahí vamos a nombrar dos técnicas. La más importante, digamos, que es el sangre oculta, el test de sangre oculta en materia fecal, de inmunohistoquímica y la prueba de colonoscopía, ¿sí? La historia natural de la enfermedad debe ser adecuadamente conocida. Se conoce la historia natural de la enfermedad, así como también los genes que la producen, digamos, y bueno, y la lesión, como dijimos, de inicio, que serían los pólipos. El costo debe ser económicamente equilibrado. Obviamente el costo efectivo siempre es bueno, digamos, y el beneficio supera los riesgos. Bien. Bueno, acá, para hablar un poquito de esto, hay que hacer hincapié, digamos, a la transición demográfica que hay en Argentina, ¿sí? Así como en otros países también en vía de desarrollo, ¿bien? Vamos a tener que, al pasar los años, digamos, sí vamos a tener un menor índice de natalidad, ¿sí? Si las políticas de salud pública, la economía, todo progresan, digamos, vamos a tener una mayor expectativa de vida, ¿sí? Esas dos cosas se traducen, ¿sí? Por una mayor carga de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿bien? En la población, ¿bien? Hay una proyección ya de cáncer de colon para el año 2030. Esta proyección se hizo ya más o menos hace 5 6 años, ¿sí? Donde decía que en el 2030 vamos a tener 19.000 nuevos casos de cáncer de colon, ¿bien? Y 11.000 muertes por lo mismo, o sea, seguiríamos con la mortalidad alta, ¿bien? Actualmente ya vamos a ver las cifras actuales, creo que vamos a superar eso, ¿sí? Actualmente ya estamos aproximadamente en 15.000 casos nuevos de cáncer colorectal para el año 2022, así que creo que esta cifra la vamos a superar tranquilamente, ¿bien? Este cuadro importante que nos muestra la transición de la
la pirámide, digamos, poblacional en Argentina, ¿bien? Primera siempre se conoció como una pirámide, una pirámide invertida donde había mucha gente adulta, digamos, perdón, una pirámide común con mucha gente joven y poca gente adulta, ¿sí? Se dice que esto va a ir cambiando, digamos, se va a asemejar, no tanto a la población europea, pero sí se va a invertir más o menos el año 2035, donde vamos a pasar a ser más los grandes que los jóvenes, ¿bien? Entonces aquí el punto importante, donde hablábamos de las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Enfermedades crónicas, donde se hace una problemática más importante, ¿sí? Sabemos que a mayor edad, más chance de contraer un cáncer de colon, ¿bien? Primeramente vamos a tocar, estas son estadísticas a nivel mundial, ¿sí? Realizadas por un sitio que se llama Cancer Today, ¿sí? Bien, el cual muestra datos de toda parte del mundo, bien. Esto está actualizado en el año 2022 y se dice que en el mundo, digamos, el cáncer colorectal ocupa el cuarto puesto, ¿sí? Este tiene un índice más o menos, no llega a 30, ¿sí? Cada 100.000 habitantes, ¿sí? Detrás del mama, próstata, pulmón, seguiría el cáncer colorectal. Esto a nivel mundial, ¿sí? En Argentina, esto cambia un poco, ¿sí? Tenemos luego del cáncer de pulmón y de próstata, de mama y próstata, el cáncer colorectal. Acá vamos a mostrar cifras absolutas, ¿sí? Distribución absoluta y relativa de las incidencias, ¿bien? Tenemos que el cáncer colorectal, como les decía, entre hombres y mujeres más o menos suman unos 15.000 casos por año, ¿bien? Ocupando el 11.9% del total de cánceres que se diagnostican en nuestro país, ¿bien? Y el próximo cuadro te dice la incidencia de acuerdo al sexo, ¿bien? Comparando este cuadro con años anteriores, ¿sí? Bueno, siempre la edad promedio para el diagnóstico en la que más crece, digamos, es el grupo etario entre 50 y 60 años, ¿sí? Los demás se mantienen estables, pero son el grupo de gente que más nosotros debemos investigar, ¿bien? Párrafo aparte, bien, para el grupo etario de los hombres, bien. Si bien la disposición es similar, se dice que donde hay un crecimiento más parecido a la población de lo que es Estados Unidos, en este tipo de pacientes, de 45 a 49 años. Entonces, ahí donde vamos a hablar un poquito más adelante, cuándo sería lo ideal del inicio de la pesquisa, ¿bien? Vamos a tocar dos temas importantes, dos escuelas importantes, una que es la europea, ¿sí? Y otra que es la americana, digamos, de cómo ellos cambiaron el paradigma de la pesquisa, más que nada la idea de inicio de la búsqueda, digamos, de lesiones precursoras al cáncer de colon. Bueno, este es un cuadro un poquito más de lo mismo, digamos, nada más que te dice bien de acuerdo a la diferencia por sexo, en hombres y mujeres. El cáncer colorectal se ubicaría en segunda posición, digamos, dentro de los 5 cánceres más frecuentes en Argentina, ¿bien? 8.600 casos en el año 2022 para los hombres y levemente inferior, 7.930 casos nuevos en mujeres, ¿bien? Bueno, ¿cuál es la problemática? Teniendo todos estos datos, nosotros sabemos muy bien que los estadios de sobrevida por el cáncer de colon están bien establecidos. El problema que tenemos nosotros es que si tenemos estadios precoces, digamos, estadio 1, estadio 2, digamos, la sobrevida a 5 años es muy buena, del 93% aproximadamente. El problema es que el estadio diagnóstico solamente es del 37%. Nosotros seguimos encontrando estadio 3, estadio 4, ¿bien? Lo cual el 60% de diagnósticos se hace en estos estadios, donde la sobrevida cae estrepitosamente, digamos. Entonces, si bien nosotros tenemos mucho avance en cuanto a la enfermedad, a cuanto comenzar los screening, todavía seguimos haciendo diagnósticos tardíos, ¿bien? Se sabe muy bien, digamos, en la historia natural de la enfermedad, ¿sí?
Este sería un cuadrito que nombra los pólipos adenomatosos, digamos, son los más comunes. Se dice que el 70% del cáncer de colon rectal se origina a través de un pólipo adenomatoso, ¿bien? Y tenemos la progresión de la enfermedad con diferentes secuencias que pasan a nivel de la genética y algunos factores crecientes y otros oncogenes, digamos, factores protectores que se van frenando, digamos, todos hacen que se formen los adenomas. Estos adenomas empiezan a cambiar su arquitectura, comenzando con displasias, digamos, de bajo, después de alto grado, hasta originar el cáncer y obviamente la progresión a distancia, ¿sí? Sabemos más o menos, ¿sí?, que la historia natural de esta enfermedad, desde un pólipo hasta que se hace un cáncer, aproximadamente son como 10 años, ¿sí? De ahí viene el término de estudiar el colon del paciente, digamos, de acuerdo a que encontremos cada cuántos años se debería hacer el seguimiento, ¿bien? Sí tenemos en cuenta también que hay un 30% que no provienen de pólipos, estos que lo más conocido, digamos, ¿sí? Sino tenemos la vía serrata. La vía serrata se dice que es un tipo de pólipo, ¿sí?, que en un primer momento no van a tener displasia, pero cuando tienen displasia se ponen peligrosos y se dice que esta vía es mucho más corta. Este es el clásico pólipo de difícil hallazgo o más dificultades técnicas para el hallazgo, ¿sí?, que mayormente se origina en el colon derecho. Y vamos a ver por qué es difícil, digamos, encontrar este tipo de pólipo o no, ¿sí? Pero se dice que este es el pólipo problema, el pólipo que te hace quedar mal, el que mayormente no se lo ve en una pesquisa, o se lo subestima, o no se lo sabe reconocer, digamos, y después tenemos el tan temido cáncer de intervalo, digamos, que todos tememos, digamos, ¿bien? Bueno, en cuanto a exámenes complementarios, si bien la bibliografía muestra muchos tipos de exámenes, sabemos que acá principalmente vamos a ocupar dos, ¿sí? El test inmunofecal y la colonoscopía. Bien, la mayoría de las guías europeas y americanas solamente se basan en estos dos, ¿sí? Hay dos escuelas bastante divididas, digamos, ¿sí? En cuanto a lo que es toda Europa, digamos, siempre se va a tamizaje de la población general mediante test inmunofecal, una cuestión de costos, digamos, y alcance y aceptación de todos los pacientes. En cambio, la colonoscopía, si es de cribado, es más de la escuela yankee, es decir, que venga el paciente, uno le sugiere y directamente vamos a hacer una colonoscopía saltando el test inmunofecal, ¿sí? Esta tendencia un poco cambió en el transcurso de lo que fue la epidemia de COVID, digamos, la pandemia de COVID, ¿sí?, donde nosotros no teníamos pacientes, tantos pacientes para hacer colonoscopías, según decía Estados Unidos, entonces se apoyaron un poco más en el test inmunofecal, ¿bien? Pero la tendencia siempre de la escuela yankee, digamos, es ser más invasivo, ¿bien? Por la ventaja que tiene la colonoscopia, que directamente si hoy en día se estila que cuando se encuentra un pólipo durante una colonoscopia, directamente son más radicales, digamos, y van a la polipectomía, digamos, sin pasar por biopsia, nada de esas cosas, ¿bien? Bueno, vamos a hacer principal énfasis en este artículo, ¿sí? Una revisión. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos la lesión precursora, es el pólipo, digamos, ¿cómo podemos tener una detección más fehaciente, digamos, en la vigilancia post-polipectomía del pólipo colónico? Esta es la revisión que se hizo acá en Argentina, está bastante interesante el artículo. La pregunta que se hace, ¿cómo mejoramos entonces la detección de pólipo? Bien, hay muchos puntos en los cuales vamos a apoyarnos, bien. Primero y principal, se dice que lo que nosotros tenemos que tener una buena tasa de detección de adenoma, ¿bien? ADR es la sigla en inglés, es la tasa de detección de adenoma, ¿bien? Un ADR alto disminuye el cáncer de colon rectal de intervalo y la muerte por cáncer de colon, ¿sí? ¿Por qué es importante esto, sí? Se dice que en Estados Unidos las principales causas de juicios de mala praxis en el médico endoscopista son dos: a la cabeza la perforación y el segundo, encontrar un cáncer de intervalo. Dice que eso encabeza la denuncia de mala praxis
en Estados Unidos a los médicos endoscopistas. Entonces, hay este tipo de cánceres que uno le tiene miedo, digamos, que es lo que es un cáncer intervalo, aquel cáncer que aparece dentro de los 5 años posteriores a una supuesta colonoscopía que haya salido normal, ¿sí? Lo que dice la guía es que cada grupo de trabajo debería conocer su tasa de detección de pólipos, ¿bien? Hay diferentes autores, ¿bien? Este es un grupo polaco que lo que hace es, tiene un buen N, por eso se lo toma muy en cuenta, ¿bien? Le dice que hay un alto riesgo de cáncer de intervalo cuando la tasa de detección de adenoma es menor al 20%. O sea, nosotros hacemos 100 colonoscopías y menos del 20% encontramos algún tipo de pólipo, ¿sí? Eso sería un alto riesgo de que tengamos un cáncer de intervalo, ¿bien? El estándar mínimo que se dice actualmente está permitido en Estados Unidos y en Europa es del 25%, o sea, 5% por arriba de lo que sería un alto riesgo. Aunque nuevos estudios quieren llevar este porcentaje de 25% a 35%. O sea, lo que nos quiere decir a nosotros es lo siguiente, que nosotros deberíamos, cada 10 pacientes, estar encontrando pólipo en 3 a 4 pacientes para tener una buena tasa de detección de pólipos, ¿sí? Se dice que hay algo, es algo que nadie lo quiere hacer en su centro o en su grupo de trabajo, ¿sí? Pero uno debería conocer, digamos, su tasa de detección para tratar de decir, bueno, estamos en la media, estamos por debajo de la media, estamos bien, para lo cual nos llevaría a mejorar nuestras técnicas y obviamente y el entrenamiento que tenemos para hacer esto, ¿bien? La tasa de detección de adenomas por ahí depende mucho de otros factores, no solamente del endoscopista en sí, ¿sí? Sino de otros factores, ¿bien? Primero que nada, el entrenamiento, ¿bien? No encontré un artículo bien que me diga, a ver, cuándo un endoscopista se crea bien entrenado, ¿no? ¿Sí? Este artículo, que es el más nuevo que encontré, digamos, los que nos hablamos un poco de esto, más que nada de un endoscopista más avanzado para que tenga una buena técnica endoscópica en la colonoscopía y detección de polvo. Este artículo PAME nos dice que el médico tiene que tener más de 100 estudios hechos, ¿sí? Obviamente en un centro que adquiere alto volumen. O sea, más de 100 estudios a nosotros nos garantizaría un entrenamiento adecuado, ¿bien? Otro factor importante es obviamente la limpieza del polvo, ¿bien? Este estudio mostraba que una colonoscopia mal preparada, ¿sí? Al repetirse, un 30% de estos pacientes tenían adenoma, ¿bien? Y el 18% adenomas avanzados. O sea, la importancia de la preparación colónica es de vital importancia, digamos, ¿sí? Ya que no podemos comer, como se dice, muchos pólipos que al no verlos, ¿bien? La escala de Boston es la más usada para evaluar la limpieza, ¿no?, del colon, ¿bien? Un puntaje mayor de 6 nos diría que es una escala óptima, digamos, para el estudio, como lo daríamos como validero a la colonoscopía, ¿bien? Y siempre y cuando el paciente no está preparado, uno primero siempre intenta limpiar el colon para que el paciente no se tenga que volverse al estudio, más que nada la preparación, todo eso, pero bueno, si no se puede, no se puede, ¿sí? Entonces se suspende el estudio y se le dice al paciente, es su óptimo su estudio, sí, se recomienda repetir al año, ¿bien? Eso es lo que está estipulado, ¿bien? Y esto es importante, también así como tenemos que tener conocimiento nosotros de la tasa de detección del pólipo, deberíamos saber si nuestra institución o nuestro grupo de trabajo tiene una tasa de preparación adecuada elevada, o sea, más de un 15%, o sea, 15% de los pacientes me vienen mal preparados, yo no le puedo echar la culpa a los pacientes, entonces tengo que revisar, digamos, mis protocolos de preparación y educación del paciente. En algo estamos fallando, más del 15% no podrían venir a hacerse estudios mal preparados. Bien. ¿Qué se puede saber sobre una limpieza adecuada del colon? ¿Sí? La preparación colónica, la más aceptada, la que está dividida en dosis dividida, esa es la estándar. Bien. Esto demostraron que la preparación colónica en dosis dividida mejora significativamente la tasa de detección de pólipos, de un 53 a 40.9.
¿Qué sería dosis dividida? Bien, nosotros hacerle ejemplo, si hacemos con polietilenglicol, hacer el primer frasco, digamos, el día previo, ¿sí? Y hoy en día, por suerte, los anestesistas están un poco más a nuestro lado y nos dejan hacer el segundo frasco, digamos, el día del estudio, incluso tomando este líquido claro hasta 2 horas previas a la realización del estudio, ¿bien? Con 2 horas de ayuno para líquido, digamos, y 6 para sólido, el anestesista no debería tener problema en dormir en el paciente, ¿bien? Se dice que mejora la limpieza del paciente, mejora la aceptación, no tiene tantas horas de ayuno y por sobre todo tenemos un paciente bien hidratado, ¿sí? No un paciente que antes lo teníamos 6-8 horas que no nos servía de mucho, digamos, nos traía más problemas que soluciones, digamos, ¿sí? Otro punto importante es la técnica, ¿bien? Siempre se dijo que el tiempo de retirada para hacer una buena colonoscopia era de 6 minutos. Actualmente se dice que lo ideal sería 9 minutos. Se hizo un estudio donde retirándose 9 minutos más aún en endoscopistas que estén en entrenamiento o bien que no consideran que la tasa de detección de pólipo es la correcta todavía, deberían demorarse más, digamos, en el tiempo de salida, ¿sí? Esto es sin contar una biopsia, una polipectomía, ¿no? Debería demorarse más de 9 minutos para tener mejor detección de pólipo, ¿bien? Este otro dato que me llamó la atención, que toca la enfermedad diverticular como factor de riesgo, ¿sí? Este médico lo que hizo evaluó a 780 pacientes con un test de sangre oculta en materia fecal positivo, ¿sí? Y dijo que los pacientes con divertículos tuvieron una mayor prevalencia de adenoma, ¿sí? Que los pacientes que no tenían divertículos. Se pregunta por qué, porque dice, este tipo de paciente, el que tiene divertículos, comparte factores de riesgo con el cáncer de colon, ¿sí? Una dieta baja en fibra, rica en grasa, obesidad, etc. Entonces nosotros acá tenemos que tener más cuidado, digamos. El paciente que tiene enfermedad diverticular se dice que tiene una tasa de tensión de pólipo superior, ¿sí? Al paciente que no tiene divertículo. Hay otros puntos que analiza también este artículo, ¿sí? Como sea la infección del colon derecho. Un punto importante ¿por qué el colon derecho? El colon derecho, bueno, es asiento, como dijimos, de los pólipos cerrados, ¿bien? El cual hay que tener más experiencia porque son pólipos más difíciles de identificar, ¿sí? Porque son lesiones planas o lesiones excavadas o muy sutiles, ¿bien? Nos dice el artículo que el médico que se está preparando para en su training, digamos, debería hacer una doble inspección del colon derecho, obviamente para lo cual requerimos que el paciente esté bien preparado, ¿no? Otro habla sobre la rotación del paciente durante el retiro del endoscopio. Esto más lo hacen los ingleses. Se dice que en Inglaterra la sedación que se le hace al paciente para hacer el estudio de colonoscopia es una sedación más superficial, o sea, el paciente colabora un poco con el endoscopista. Acá es más difícil porque tenemos una sedación más profunda y rotar al paciente durante el examen colonoscopio es bastante dificultoso. Se puede hacer, pero necesitamos mucha ayuda y nos enlentece un poco el tiempo. ¿Por qué la rotación? Mayormente el paciente lo tenemos en decúbito lateral izquierdo. Dice que ese decúbito favorece la distensión de lo que es el colon derecho, ¿sí? Un decúbito supino distiende más el transverso y un decúbito lateral derecho lo que distiende más es el colon izquierdo. Todo ese juego de rotación lo hacen los ingleses para tener una mejor tasa de detección de pólipo, ¿sí? Una referencia a la colonoscopia por inversión, bueno, siempre que aumenta la visibilidad de pólipos pequeños, ¿bien? Y vamos a nombrar después un par de accesorios para mejorar la exposición de la mucosa, ¿sí? Que propone diferentes empresas para el mejor barrido de la mucosa y obviamente mayor detección, ¿sí? Hoy en día hablar de endoscopio de imagen avanzada, bueno, es hablar de calidad, ¿bien? Tanto sean de alta densidad, digamos, o ayudado con luces especiales tipo NBI, digamos, para mejorar la detección del pólipo.
Y otro punto importante, lo que es la inteligencia artificial, cómo se nos va metiendo un poco esta inteligencia artificial en todos lados, ¿bien? Y le voy a mostrar dos imágenes. Actualmente sí se está promoviendo más que nada en Estados Unidos y Europa, ¿sí? Equipos se llaman no me acuerdo, CDO creo que se llama, que son dispositivos de computación adecuados a endoscopía, ¿bien? ¿Qué es lo que hacen esto? Superaría del ojo humano la detección de pólipos, ¿bien? Tienen un problema actualmente, ¿bien? Por suerte los celulares no hubiesen reemplazado. Tienen un problema que tienen demasiados positivos, ¿sí? Y por ahí confunden burbujas, pliegues, con pólipos cuáles no son, y según dice más que nada, hacen que el operador va haciendo el estudio, se vaya estresando más. Pero bueno, esto obviamente va a mejorar, no solamente detecta los pólipos, sino que hay software que lo que hace inmediatamente cuando detecta lo clasifica por una base de datos que tiene el futuro, digamos, de la endoscopía para disminuir la tasa de pólipos no detectada. Estaría hablando que más o menos un 20% de mayores positivos vamos a tener con la inteligencia artificial y otros hablan hasta de un 40%, pero bueno, es muchísimo, digamos. Aunque también escuché otros autores que hablan, o sea, endoscopistas más experimentados que dicen que no van a superar nunca el ojo humano y más que nada la conducta a tomar. Pero bueno, esto es lo que es EndoCuf, que es de Olympus, ¿bien? Que es lo que hace una estrellita que está cerrada, entra cerrada, digamos, y lo que hace va abriendo los pliegues y nos permite la mejor visualización en el barrido de la mucosa, ¿sí? Más que nada el colon derecho y sobre los ángulos, ¿bien? En retirada muchas veces se nos puede pasar un pliegue largo y bueno, esto hace que se barra, ¿sí? Ahí está abiertito, digamos, y cómo se descubre el pólipo, ¿bien? Hay diferentes, este es uno, ¿no? Hay otro que se llama CAS, pero este es el que más se está usando, digamos. La verdad que yo tengo experiencia en esto, lo vi nomás cómo se usaba, pero bueno, ya le vamos a preguntar a alguien de auditorio si lo ocupó, digamos, y cómo le fue con esto, si realmente mejoró. Ellos mismos te dicen que aumenta la prevalencia, la tasa de extensión en un 10%, según dice este artículo de Olympus. ¿Bien? Más o menos para que tengan idea de lo que es una colonoscopía con inteligencia artificial, ¿sí? Vos estás haciendo la colonoscopía, ¿bien? Y de repente te aparece este cuadrito que empieza a titilar. Titila y te dice, ahí no le hago una predicción todavía, ¿sí? Pero al rato la va a clasificar y este es un videito, nada más que esta es una foto. Al rato te dice adenoma, y empieza a titilar y si lo vas pasando largo se pone rojo y empieza a sonar una alarma, digamos. Entonces, hablaban los médicos que están haciendo la prueba de esto que es un poco estresante, digamos, hacerlo porque, bueno, tiene muchos falsos positivos también. Y nada, me imagino que nada, te debe poner un poco nervioso, pero bueno, todo es cuestión de costumbre, ¿sí? Otra imagen igual a que este médico iba relatando, digamos, y le contaron a la salida que bueno, se le habían escapado como 5 pólipos, pero bueno, no lo sé, esto está todo en revisión, ¿bien? Dentro del screen siempre nos preguntamos cuál es la idea de inicio ideal, ¿bien? Entonces, vamos a tener dos grandes escuelas, ¿bien? La americana, que actualmente dice que tendría que ser a los 45 años, aunque entre ellos se discuten, porque hay diferentes asociaciones de endoscopías en Estados Unidos que hablan de 45, otros dicen que no hay suficiente evidencia para retrasar, para adelantar 5 años el estudio de screening, ¿bien? Pero, ¿por qué? Porque hay diferencias entre la americana y la europea. Se dice que este paciente, el americano, el occidental, tiene peor alimentación, más índice de obesidad, más consumo de alimentos procesados. Entonces acá hay un cambio a nivel poblacional, digamos, donde los estadounidenses lo que están haciendo, dicen ellos que están viendo
cáncer en pacientes mucho más jóvenes. Entonces, si recuerdan, al principio yo mostré el cuadro de incidencia de cáncer en Argentina y también está pasando un poco eso. En el hombre, principalmente, se están detectando cánceres en la edad más o menos de 39 a 50 años. ¿Sí? Entonces, yo creo que nosotros estamos acá actualmente, ¿sí? Ocupamos nosotros la clínica 50 años, capaz que en un par de años, si esa evidencia persiste así, nos asemejemos un poco más a lo que hace Estados Unidos, ¿sí? No hay datos en Argentina bien fehacientes, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en Argentina el gran problema que tenemos es llegar al screening, llegar al tamizaje. No nos podemos estar deteniendo cuando le hacemos 45, 50. Si nosotros al grupo de control que tenemos que es de 50 a 75 años, tenemos una baja llegada de ese paciente. O sea, estamos concentrados más que nada en el paciente de edad promedio. Todavía no nos podemos concentrar en cuándo hacer el 45, 50. Los pruebas de Argentina son otros, digamos, que el paciente no te llega tanto a la consulta y hacemos detecciones de cánceres avanzados. ¿Bien? Otra pregunta que se hace, ¿hasta cuándo se hace una colonoscopia en un paciente? ¿Bien? Lo primero que te sale es decir, bueno, a la aumentar la expectativa de vida, bueno, hacemos más colonoscopia a pacientes más adultos. Es verdad que hoy día en consultorio te puede llegar un paciente de 80 años totalmente en perfecto estado y te dice, mira, me quiero hacer la colonoscopia, y uno accede porque lo ve en buen estado general, otros sin comorbilidades, bien, pero tiene que saberse, digamos, o el paciente tiene que saber, esto estudian mucho los europeos, te dicen, sí, está bien, que yo te puedo hacer un estudio a los 80, 85 años, ¿sí? Pero tenés que saber que la tasa de complicación de las colonoscopías pasando los 80 años aumentan exponencialmente. Entonces ellos lo que hablan es de individualizar, digamos, el caso, ¿bien? De 76 a 85 años individualizar al paciente, si vos sentarse, charlar, decir, bueno, qué comorbilidades tiene, ventajas, desventajas, qué vamos a hacer si encontramos algo, bien, perfecto. Pero bueno, hay que individualizarlo después de los 75 años, bien. Y sería un tiempo tope, digamos, a los 85 años hacer colonoscopia. Bueno, ahora vamos a tocar un cuadro interesante, bueno, que habla sobre el seguimiento post-polipectomía. Nosotros ya encontramos un paciente, le encontramos pólipos, le sacamos los pólipos y después el paciente nos pregunta, ¿cómo sigue esto? ¿Sí? ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo me controlo? Y esto hay varios cambios que se está viendo, ¿sí? Esto es Europa, esto es Reino Unido, bien, y esto es Estados Unidos, bien. Reino Unido se está separando mucho de lo que es Europa, bien. Aunque piensa similar, pero hace su propia clasificación, bien. Una vez que nosotros hacemos una polipectomía a un paciente, lo que nos va a quedar un paciente el cual tenemos que estratificar en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, ¿sí? ¿Cuál paciente va a ser de bajo riesgo para Europa y el Reino Unido, digamos? El paciente que yo le encuentro de 1 hasta 4 adenomas o cerratos con displasia de bajo grado, siempre y cuando sea menor de 10 milímetros, es un paciente de bajo riesgo, ¿sí? Acuérdense, de 1 a 4 pólipos, ¿bien? Adenomatoso o cerrato menores a 10 milímetros, es un paciente con displasia de bajo grado. Diferente piensa Estados Unidos, que dice que es de 1 a 2 pólipos adenomatosos o cerratos menos de 10 milímetros, es un paciente de bajo riesgo, ¿bien? Acá la vigilancia entra después de los 10 años, ¿sí? En cambio, Estados Unidos dice que este paciente que tiene 1 o 2 pólipos tiene un poco más de cuidado, así que de 7 a 10 años debería repetirse la colonoscopia, ¿bien? El riesgo intermedio solamente lo pone Estados Unidos, ¿sí? Que te habla del paciente de 3 a 4 pólipos tubulares o cerratos menores a 10 milímetros, ¿sí? En cual la vigilancia ya hacemos los 3 o 5 años, ¿bien? Y el de alto riesgo, bueno, se coincide más de 5 pólipos o cerratos más de 10 milímetros, siempre y cuando haya displasia de alto grado
o polipocerrato con displasia. El polipocerrato puede no tener displasia en un primer momento, pero cuando ya tiene displasia, digamos, ya estaría en una vigilancia de 3 años. ¿Sí? Esto es un pensamiento similar, digamos. Y siempre que se encuentra más de adenoma, siempre la consejería genética debe estar en presencia de una enfermedad familiar generadora de pólipos, ¿sí? Entonces este cuadro tiene que ser bastante importante porque el paciente lo va a guiar a cómo seguir el paciente posterior a una polipectomía. Bien. Vamos a hacer un poco un resumen de lo que fue la charla, ¿sí? Bueno, sabemos entonces que el cáncer colorectal es uno de los principales tumores que afecta a la población mundial. Sabemos cuál es su lesión precursora, que los pólipos en un 70% de lo que nos van a llevar al cáncer van a ser el adenomatoso y un 30% los cerratos. Ojo con los cerratos, que son los pólipos más difíciles y que más tenemos que entrenar el ojo para descubrirlos, digamos, e informarnos, ¿sí? Y obviamente después extirparlos, ¿sí? Sabemos que la prevención se basa en el tamizaje, se da en el screening de la población de riesgo e identificar siempre en los grupos de alto riesgo, ¿sí? Grupos de alto riesgo vamos a hablar de enfermedades polipósicas familiares y pacientes con familiares de primer grado que tengan cáncer de colon a edad temprana, ¿sí? La polipectomía es la técnica más efectiva para reducir la incidencia y obviamente la mortalidad de cáncer de colon, ¿bien? Nombramos de vuelta lo que es la tasa de detección de pólipo, es un claro marcador de lo que es la calidad de la colonoscopía, ¿sí? Se correlaciona directamente proporcional, ¿sí? A la incidencia del cáncer de colon y a la mortalidad de la misma, ¿bien? La importancia de la vigilancia post-polipectomía a partir de nuestro estudio de corte, bueno, lo que hablamos recién, el cuadrito este de cuando nosotros vamos a repetir el estudio de colonoscopía, y bueno, y los nuevos paradigmas que de acuerdo esto es más por su grupo poblacional, digamos, nuevas guías de Estados Unidos, lo que recomienda, digamos, que el cribado sea a partir de los 45 años y no a los 50 años como se venía haciendo, ¿bien? Eso sería todo. Bien. Muchas gracias, doctor. Muy explicativa la charla. En este caso yo tengo una consulta. Si bien está estipulado empezar el screening con el test de sangre oculta en materia fecal, en el caso de que la prueba no sea positiva, obviamente el paso siguiente es una colonoscopia. Y en el caso de ser negativo, después cada cuánto se tendría que volver a repetir. Sí, bueno, actualmente lo que hace el Instituto Nacional de Cáncer, a través del programa de screening de cáncer colorectal, intenta que, por la cuestión de costos, se haga el screening a base del test de sangre oculta en materia fecal, el cual es importante que tiene que ser de inmunohistoquímica, ¿bien? Se le daría a todos los pacientes que de riesgo habitual, o sea, mayores de 50 años, y una vez que es negativo, ¿sí? Al año se repite. O sea, una vez por año se tiene que hacer, bien, en el primer momento. Sí. Hay una pregunta en el auditorio. Muy bueno, gracias por la charla. En tu opinión, ¿por qué se promueve el screening de la prevención, en el caso de la colonoscopia, está llevando de 5 a 10 años? Lo que vos hablas de periodos de intervalo, sobre todo los cerranos, de hecho, ¿no crees que tendríamos que promover que en realidad el screening se haga en menor tiempo? Porque hay que acordarse que los pólipos de menos de 5 milímetros son difíciles de ver, por más que vos tengas un Boston y tengas una preparación muy, muy buena. Muchas veces los pólipos están detrás de los tigres, son realmente difíciles de ver. De hecho, en la última conferencia que tuvimos sobre colonoscopia y inteligencia artificial, el centrante decía que en su experiencia había visto que haciendo él la colonoscopia con
normal con NBI y luces especiales, había tenido una valoración de pólipos en una de las colonoscopias que mostró. Él había visto 4 pólipos, había logrado ver 12 pólipos. Con todos esos datos, ¿vos qué opinas o cómo manejarías tu paciente de ahora en adelante? Bueno, un poco lo que hace referencia a este artículo de revisión, sí, que habla que en Argentina se hacen muchas colonoscopías, ¿sí? Justamente acá lo que te está diciendo un poco el cuadrito que mostré al final, no todos los pólipos cerratos se van a hacer malos, ¿sí? Menos aún aquellos que son que tengan menos de 10 milímetros o menos de 5 milímetros, como usted me está comentando. Por eso radica la importancia de la calidad de lo que es colonoscopía. Obviamente, si tengo una preparación subóptima o bien lo hago con un grupo de trabajo que tenga una tasa o una baja tasa de detección, bueno, sí da un poco de miedo decir, bueno, anda tranquilo, volver dentro de 10 años. Pero si yo cumplo con todos los estándares, la guía me respalda, digamos, para hacerlo cada 10 años, siempre y cuando obviamente cumpla todas las condiciones de calidad del estudio que estoy haciendo, ¿sí? La preparación la haces con polietilenglicol, la haces con sulfato de sodio, diferencias las preparaciones dependiendo de la edad del paciente o tienes unificada la preparación del Sí, la mayoría de los artículos nombra al polietilenglicol, digamos, para hacer las preparaciones, ¿sí? Los fosfatos están un poco en desuso, más aún en la edad avanzada del paciente. Lo que pasa es que nosotros, por una cuestión de costos, digamos, es algo más barato, pero sabemos que tiene menos aceptación por parte de los pacientes, pero el polietilenglicol a la cabeza es con lo que más se prepara, digamos. Pero, Muy buena charla, Martín. La verdad que en lo personal si bien son pacientes sanos y colonoscopías en las cuales de inicio no tenemos que hacer nada terapéutico, son las que más estresan porque la recomendación posterior de no verlo más por 10 años es lo que más miedo me da en lo personal. Y una aclaración o un comentario es que una gran diferencia que tienen el test de sangre oculta y la colonoscopía es que detectan lesiones diferentes en distinta evolución de la progresión adenocarcinoma. El test de sangre oculta en materia fecal se detecta a partir de adenoma avanzado o carcinoma in situ en adelante, y una colonoscopía de buena calidad puede detectar pólipos con displasia vascular o que eran antes sin displasia, por lo tanto la colonoscopía nos da el efecto extra de detectar lesiones más mejoras todavía, pero yo creo que hay que diferenciar un poco el ámbito en el cual uno está planteando el test diagnóstico, el test de screening, que a nivel poblacional es imposible hacerle colonoscopia a todo el mundo y quizás, digamos, si estamos en salud pública, el test de sangre oculta sea el método para hacer porque es más fácil, es más barato, es más aceptado, pero en el ámbito privado, tipo obras sociales estatales o privadas, la colonoscopia tenga un poquito más ventajas, porque en definitiva por 10 años este tipo de atención del paciente y los pacientes no se olvidan. Y aparte tienen esta ventaja que es decir más temprano, pero bueno, el test ideal es lo más fácil que se hace. Entonces yo creo que si hablamos a nivel de salud pública, que la gran idea del test de screening de sangre oculta, y sí hay una recomendación en Argentina hecha por el doctor Quillón, Agustín, el sobrino del doctor Guillermo, que está como jefe en la parte de testing de cáncer de colon en Buenos Aires, que recomiendan no empezar en Argentina a
partir de los 45 años. Como ellos han tomado una posición en una rango muy cortita, nosotros seguimos un poco más la escuela europea que la universidad. Sí, vale la aclaración. Se leía en el artículo que Argentina tiene que ocuparse más en el tamizaje promedio de 50 a 65 años antes de ocuparse de esto. Nosotros tenemos números muy bajos todavía en cuanto a la llegada al paciente de 50 a 75, o sea, no podemos estar deteniendo todavía en buscar más pacientes, ¿bien? Eso. Lo otro que hablaba... hay dos tipos de pesquisa, la oportunista y la pesquisa poblacional, que se llama así. La oportunista es la que aquel paciente te llega al consultorio por un chequeo, por X cosa, y nosotros le sugerimos directamente la colonoscopía. ¿Sí? Esa es la pesquisa oportunista. Cuando tenemos más acceso a nosotros, el gastroenterólogo en el hospital, en el consultorio, nosotros ofrecemos directamente la colonoscopía. ¿Sí? El tamizaje con sangre oculta en materia fecal está más que nada hecho para primer nivel, ¿sí? Y para que ellos vayan y se lo dejen más o menos en la casa, hacételo y vení con el resultado, ¿sí? Es como se estira eso. Nosotros como especialistas o trabajando en un centro de mayor complejidad como es el Hospital San Bernardo, mi opinión es que nosotros tenemos que ofrecer la colonoscopía, derecho, ¿sí? Lo otro se lo dejamos para primer nivel, digamos, el tamizaje por sangre oculta, digamos. Ay, doctor, unas felicitaciones en el chat del Zoom. Una de las preguntas del doctor Tenca es con respecto a la detección de la poliposis colónica. ¿Cuál papel ocupa la cromoendoscopía y en qué pacientes no aplicaría? Bien, hablaba, uno de los puntos que hablaba en cuanto a la calidad de endoscopía, habla sobre los equipos de alta densidad, bien, y mal el uso de cromoendoscopía. Y esto tendría que ocuparse en todo paciente. Bueno, la tecnología avanza, digamos, y nosotros, que somos inversores también en nuestro equipo de trabajo, deberíamos mejorar, digamos. Estaría para todo tipo de pacientes, digamos, nosotros vamos a tener mejor calidad de imagen y mejor detección de pólipo cuando tengamos mejores equipos también, ¿sí? Así que mi opinión es que lo utilicen en todo tipo de pacientes, digamos. Y después también el doctor Lotero menciona la aplicación gratuita de Endiva, que es Captiva, que sirve tanto como para el tamizaje y la vigilancia en función de los resultados que tenemos de las colonoscopías hechas. Entonces es una herramienta que ayuda y justamente uno va tildando si el paciente tiene la edad, las comorbilidades, qué tipo de pólipos, cuánto, y te da el cálculo de cuándo debería ser la siguiente endoscopía o el seguimiento. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo martes.